Entonces, el siguiente punto es las secciones de un artículo científico. Ahora, esto que he tomado aquí es de un artículo original, ¿no? De una investigación que hemos definido en la diapositiva anterior. Para un caso clínico, esto varía, pero como les digo, no hay un estándar, no hay un estándar así estricto. Cada revista tiene sus criterios y tiene sus partes, pero en general tienen un patrón más o menos parecido, ¿no? Pero sí hay alguna diferencia. Si uno quiere publicar en una revista, tiene que leer, ¿no?, las guías de autor, las instrucciones para el autor. Entonces, las secciones de un artículo en general eh, es el título del artículo, el título del artículo donde se describe pues el artículo en pocas frases. Algunas revistas te piden máximo 12 palabras, otras te dicen máximo 15 palabras, otras te dicen máximo 20 palabras, es variable, pero hay un límite y eso te lo explica bien en la guía para autor en la revista que uno quiere publicar. Luego vienen los autores, ¿no?, responsables del artículo, donde incluye la afiliación institucional, ¿no?, el lugar de trabajo. Si es odontólogo de práctica privada, pondrá práctica privada. Si es un odontólogo como el doctor Ramos, pondrá pues, ¿no?, su instituto Rampal, donde se hizo la investigación, una universidad, una sociedad científica, ¿no?, la afiliación que se requiera. Algunos ponen inclusive un pequeño resumen de su currículum, sus grados académicos, aunque realmente no es necesario ponerse. Yo pienso que solamente con la afiliación institucional es suficiente, ¿no? Porque en sí he visto algunos artículos donde los autores ponen un pequeño CV, ¿no? 3, 4 líneas y sus grados y todo, ¿no? Bueno, algunas revistas permiten eso, ¿no? Pero otras no permiten eso, solamente tu afiliación institucional, ¿no? En qué departamento, en qué universidad o en qué instituto trabajas. El resumen, que es una versión, ¿no?, resumida, como dice, estructurada del artículo. Aquí tiene sus partes, ¿no? Dependiendo si es un artículo de revisión, es libre a veces. Si es un artículo de revisión sistemática o una investigación original, sí tiene que tener sus componentes, ¿no? Un resumen de la metodología, un resumen de la introducción, un resumen de los resultados, de las conclusiones. Eh, siempre tiene una cantidad máxima de palabras, ¿no? Un resumen puede tener en alguna revista 250 palabras, en otras 300, en otras 350, ¿no? En esos rangos varía y uno tiene que ajustar su resumen a esa cantidad de palabras, ¿no? A veces es un poco pesado, a mí me ha tocado ¿no?, tener un resumen de 400 palabras y ajustarlo a 300, ¿no? Tiene que uno ir depurando, ajustando, ¿no?, haciendo uniones gramaticales, ¿no?, borrando lo innecesario hasta llegar a lo que la revista que uno quiere publicar te exige, ¿no? Luego vienen las palabras claves, las que van a permitir describir en algunos términos el tema que estás tocando en tu artículo. Algunas revistas te piden 3 palabras claves como mínimo, otras te piden 5, algunas te piden 6 palabras claves. Luego ya viene lo que es la introducción, ¿no?, que es la síntesis clara del problema que uno va a investigar, la justificación de por qué se estudia lo que vas a estudiar o por qué has presentado este caso clínico, ¿no? Qué cosa interesante tiene este caso clínico para que sea, ¿no?, presentado, y cuál es el estado actual del conocimiento sobre este caso clínico, sobre esta investigación o sobre esta revisión. Y luego vienen los materiales y métodos. Esta es una parte muy importante porque materiales y métodos permite que sea, en el caso de investigaciones de campo, investigaciones como artículos originales o revisiones sistemáticas, que sea reproducible. Aquí es donde de forma clara tiene que estar todo lo que has hecho y que permita a otro investigador reproducir lo que tú has hecho. Porque la ciencia justamente se basa en eso, en la reproducibilidad, ¿no? Lo científico es reproducible y justo en materiales y métodos está esos fundamentos de que esto sea reproducible o no. Muchos artículos son rechazados porque sus materiales y métodos son inadecuados, son deficientes, no explica la estadística de forma adecuada o pone una estadística que no corresponde de acuerdo a lo que está describiendo, ¿no? Esos son uno de los errores principales. Justo revisaba artículos hace poco y en investigaciones concluían de que uno de los puntos donde más flaqueaban y o sea, perdía bastante peso científico las investigaciones era en materiales y métodos, y sobre todo en la parte estadística. Muchas veces se requiere aquí ¿no?, la contribución de un estadístico profesional que permita ver qué tipos de pruebas se tienen que realizar, que haga los estudios estadísticos y es parte del equipo de investigación, ¿no?, la presencia de un estadístico de carrera, ¿no?, que permita poder hacer adecuado todo. Porque puede tener una investigación muy bonita, pero la estadística está mal y ya malogra todo el proceso, ¿no? Y luego vienen ya los resultados, que es lo que uno encuentra de acuerdo a lo que está investigando, las variables, ¿no? Ahí uno coloca las tablas, las figuras. Las revistas te limitan un número de tablas, un número de figuras, algunas te permiten un par de figuras, un par de tablas, otras más, otras menos. Algunas también te piden que las tablas y figuras sean de color oscuros, ¿no?, en tonalidad de grises, otras sí te permiten a colores. Eso depende de cada revista.
Entonces, aquí hay limitación en estos campos, ¿no? Figuras y tablas. Los resultados, siempre dentro de lo posible hay que hacerlo con figuras y tablas, ¿no? Que las tablas y figuras hablen por sí solas, ¿no? Y que uno al observarlas entienda de lo que se trata, ¿no? A mí me gusta disminuir la cantidad de palabras o letras en este campo y poner, si se puede, ¿no? La mayor cantidad de tablas, o si pocas figuras pueden sintetizar lo que uno está investigando. Entonces eso está y es variable como en todos los campos, ¿no? Y que estamos viendo es variable en cada una de las revistas que uno quiera publicar. Luego tenemos la discusión, una parte también importantísima, donde uno compara su investigación con investigaciones previas, su caso clínico con casos clínicos parecidos, ¿no? Qué diferencias, qué similitudes encontramos, contrasta lo que ha encontrado con otras investigaciones. Quizás sale lo inverso a lo que el resto de investigaciones sobre las mismas variables ha encontrado, ¿no? Y también hay que explicar por qué puede haber salido lo contrario o por qué sale esta vez también parecido. ¿Por qué este caso clínico se diferencia de los que son parecidos, pero qué lo hace diferente? Entonces, ahí se contrasta, como se comparan entre sí los datos que hemos encontrado con otros estudios similares, con otros casos clínicos similares, para extraer las conclusiones útiles y prácticas. Y justamente de la discusión sale las conclusiones, ¿no? Se concluye tal cosa, pero las conclusiones tienen que basarse en los resultados y en lo que uno ha hecho en la discusión. Uno no puede concluir algo que no está en ninguna parte del artículo, ¿no? A veces uno concluye cosas y va al artículo y en ninguna parte habla de eso, ¿no? Pero sin embargo concluyó eso. Tiene que concluir lo que uno ha discutido, lo que uno ha anteriormente dado como resultado, ¿no? Y la conclusión es algo corto, son pocas líneas, pero que en sí marcan la esencia de lo que uno ha llegado a encontrar. A veces se pone agradecimientos, a veces no, eso depende si es que uno ha trabajado con personal auxiliar, ya sea para investigación de campo, ya sea para caso clínico. Y la bibliografía, que también es variable, porque algunos artículos, algunas revistas te piden el esquema Vancouver, otras te piden el esquema de la Sociedad Americana de Psicólogos, el APA, ¿no? Entonces, varía, y eso también la revista te lo dice, ¿no? Queremos, ¿no?, que la bibliografía siga el esquema Vancouver, queremos que la bibliografía siga el esquema APA u otro. Y también hay una cantidad de guías de acceso gratuito en internet si uno quiere buscar, ¿no?, cómo hacer, ¿no?, la bibliografía por esquema Vancouver o por esquema APA. Es fácil, eso pones en Google esos términos y encuentras bastantes sitios para poder guiar, ¿no? Pero tiene sus reglas, ¿no? Tiene sus reglas, su orden de qué poner primero: el título, el autor, el año, ¿no?, el número, el volumen, ¿no?, qué cosas, cómo se hace el orden en cada uno de estos esquemas y dependiendo cada artículo. Publicaciones ontológicas también algunos piden el psicólogo. Sí, también piden, sí, algunos. No, no se me ocurre. Sí, el APA. Sí, es variable. APA, ¿no? APA, sí, APA. Sí, algunos te piden de uno o del otro. Ahora, el que sea de la sociedad de psicólogos no implica, pues, no, sino simplemente es un orden de citas, de formato de citas, ¿no? Y los dos son, bueno, independientemente, los dos son no parecidos, tienen diferencias, pero los dos son válidos, ¿no? Los dos están en los artículos. Y a veces uno tiene que adaptar y demora tiempo. Cuando uno tiene un artículo en un esquema y quiere mandar una revista que es del otro, tienes que dedicarte tu tiempo a adaptarlo bien, ¿no? Y definir el orden y todo ello. Hay formas de cómo redactar una bibliografía de un artículo, diferente así es un libro, diferente así es una tesis, diferente así es una ponencia, ¿no? Ahí se ponen, hay órdenes de cada uno de estos esquemas, Vancouver o APA, de qué poner primero, no es igual, ¿no? Y eso está ahí, las mismas revistas te dan ejemplos. Vas a la revista y te dan ejemplos cómo redactar la bibliografía de un artículo de libro. O sea, te sirve, te guían, ¿no? No es que te mandan, ¿no?, y te dicen envíame tu artículo y te mandan ahí sin desarmado, ¿no? Te dan pautas, porque a ellos les interesa también que quien le envíe un artículo le envíe para que ellos no se exijan mucho en la revisión, o sea, que le envíen algo que está ya trabajado, ¿no? O que le envíen algo que no está bien hecha la bibliografía, por eso te dan las ayudas para que tú mandes, ¿no?, algo que ya esté trabajado y ellos tengan pues también poco que revisar, ¿no? Que ver ahí. Este punto es importante, ¿no? Esta es la elección de la revista, ¿no? La elección de la revista depende pues del material que tenemos, ¿no? Si vamos a investigar un tema que está bastante ya manoseado, pues imposible que podamos, ¿no?, ponerle en una revista de primer cuartil, o sea, las más top, ¿no? Buscaremos revistas de menor ajuste o quizás revistas, como dice aquí, de comunidad discursiva. Ahora, este esquema de cuartiles está en base a, digamos que tenemos 100 revistas, que están en una base importante como Scopus, ya que es una base de medición bibliográfica, ¿no? Cienciometría se llama eso. Entonces, digamos que tenemos 100 artículos, 100 revistas sobre un tema, digamos 100 revistas sobre ortopedia,
100 revistas a nivel mundial que están en Scopus. Entonces, las primeras 25, o sea, las primeras 25 que tienen mejor factor de impacto, que son las que están arriba, ellas forman parte del primer cuartil. Esas primeras 25 revistas, esas 100, ¿no? En orden de impacto de cada una de ellas. Ahora, el orden lo hacen en base a un montón de factores, ¿no? Que, bueno, hablar de eso es bien complejo, son bastantes factores para que una revista llegue a un factor de impacto de 3, de 2, de 1, de 5, ¿no? Entran bastantes variables. Pero digamos que tenemos 100 revistas, las primeras 25, la más importante, están en el cuartil 1. Las siguientes 25, o sea, de la 25 a la 50, cuartil 2, ¿no? De la 50 a la 75, cuartil 3, y de la 75 a la 100, cuartil 4. Y aquellas que no están en esta base, digamos, Scopus, que es la que estoy tomando como ejemplo, ya son revistas que no están, ¿no? En ningún cuartil, son revistas discursivas locales, quizás revistas nacionales de investigación, o revistas inclusive ya periféricas, ¿no? Revistas profesionales, anuarios, etcétera. Entonces ese es el orden, ¿no? Uno en preferencia siempre tiene que tratar de publicar en alguno de estos cuartiles. O sea, una revista que esté indexada a Scopus, que esté indexada a EASY, ¿no? Que son las bases, a Web of Science, ¿no? Que son las bases bibliográficas más importantes, ¿no? Y se basa en eso. Otro grupo, por ejemplo, ¿no? De neurociencias, ¿no? Hay 1000 revistas. Entonces ahí es diferente, ¿no? Los 250 primeras son primer cuartil, ¿no? Porque hay 1000 revistas, ¿no? De los 250 a la 500, segundo cuartil, ¿no? 500 a 750, tercer cuartil, y de la 550 a la 1000 en el cuarto cuartil. Entonces estos cuartiles se basan de acuerdo a la cantidad de revistas del campo temático específico, que varía, ¿no? Un campo temático va a tener 1000 revistas, otro campo 500, otro campo quizás 50, entonces ahí los cuartiles, ¿no? Cada grupito va a ser de menos porque hay menos revistas en ese campo. Entonces en eso se basa esta división de cuartiles. Entonces las revistas Q1, ¿no? Cuartil 1 o Q1, son las revistas de mayor impacto, las más complicadas de publicar, en inglés eminentemente todas, ¿no? Uno cuando entra a Scopus, uno puede ver en el arqueológico qué revistas son las que están en el cuartil. Sí, hay formas de verlo, ¿no? En Scopus, y ver ahí sale, ¿no? Si está en Q1, Q2 y cómo ha estado en los últimos años. O sea, en el 2002, 2003, cómo ha ido. Pero para eso no entras a las mismas revistas, no entras a Scopus. Bueno, yo entro a la revista y pongo Scopus, ¿no? Pones la revista, digamos, ¿no? La JODO y pones Scopus. O pones la revista peruana de medicina experimental y pones Scopus y sale ahí Scopus. En cualquier buscador. Sí, en el Google. Y entras ahí y ahí sale una gráfica donde te dice el comportamiento de la revista de acuerdo a su cuartil, ¿no? En el 2013, cuartil 2, luego bajó a cuartil 3, cuartil 2, cómo se comportó, ¿no? En el tiempo, ¿no? Entonces uno puede ir ver la revista que estoy enviando, qué cuartil está. O inclusive, pues si no sale nada, ninguna relación, es porque no está en ningún cuartil, ¿no? Es una revista que está en bases regionales. O sea, la única que hace la división es Scopus. Scopus y Web of Science son las dos más importantes. Web de la ciencia, Web of Science, Web de la ciencia, ¿no? Son las dos que tienen. Primero empezó Scopus a hacer esta división de cuartiles en base a su ranking, ¿no? Shimago, ¿no? Sí se llama, Shimago Journal Rank, ¿no? El ranking de Journal en base a Shimago. Es una cuestión matemática, un factor que ellos sacan, pero se basa en eso. Ellos empezaron a hacer esta división de cuartiles. Después Web of Science también ya lo hace, ¿no? Y las dos son las bases de medición de ciencia, ¿no? A nivel mundial más respetadas, ¿no? Web of Science y Scopus. Las que no están ahí, pues son bases, son revistas que están en bases regionales, ¿no? Cielo, por ejemplo, tiene muchas revistas que no están, ¿no? en un cuartil. Son revistas locales, regionales, latinoamericanas, pero que todavía no llegan a estar en un cuartil. A pesar de estar en Cielo. A pesar de estar en Cielo, claro. O sea, hay en Cielo sí algunas que están en cuartil, ¿no? Pero otras, la mayoría creo, no están en ningún cuartil. O sea, pueden haber revistas que están en PubMed, pueden haber revistas que están en PubMed, ¿Ya? PubMed. Pero no necesariamente están en cuartil 2, No, 3, no todas. No, la de PubMed sí. Todas las de PubMed están en algún cuartil. Pero no están todas en el mismo cuartil. No están todas, porque son diferentes campos temáticos. Pero sí todas las de PubMed, todititas las de PubMed, sí con seguridad están en alguno de estos cuartiles, ¿no? Principalmente en Q1, Q2, por ahí Q3. ¿No? Para estar en PubMed es un requisito tener. Un buscador no tiene un solo tipo de cuartil, sino que tiene diferentes revistas con diferentes cuartiles. No, o sea, los cuartiles lo da, como te digo, dos rankings, ¿no? El que organiza Scopus y el que hace Web of Science. O sea, en base a esos dos rankings ya se basan el resto de bases, ¿no? PubMed, Base, ¿no? Para poder ir a eso. Pero por eso PubMed contiene revistas que tienen diferentes cuartiles. Claro, algunas están en Q1, otras están en Q2. Pero PubMed no hace esta diferencia de cuartil. La diferencia de cuartiles la hacen las bases que miden, ¿no? Ciencia, que es Scopus y Web of Science, ¿no? PubMed, en cambio, es una base que te da
la bibliografía, o sea, las revistas, ¿no? Para que tú revises. En cambio, Scopus y Web of Science, por lo menos Scopus, no te da revistas, te da la medición de los journals, ¿no? Te mide, hace comparaciones entre una revista y otra, cómo se ha comportado de acuerdo a los índices de impacto en el tiempo. Eso lo ves en la web de Scopus. Sí, ese es otro tipo de base de datos, ¿no? Base de datos para medición de ciencia. Tú quieres ver esta revista, cómo ha sido su comportamiento en el transcurso de los últimos 10 años, y sale una gráfica, ¿no? Comparación con otra. En cambio, en PubMed no se ve eso, se ve más bien los artículos de la revista. Para saber en qué cuartil está esta revista, voy a Scopus, ¿no? Este journal, ya voy a Scopus, está en Q1, está en, ¿no? PubMed. Pero es requisito para estar en PubMed, en Embase, que las revistas tengan impacto, ¿no? Y tienen que estar pues en Q1, en Q2 o Q3, ¿no? Q4 difícil encontrar en PubMed, pero no sé si habrá alguna Q4, obviamente. En Cielo, como te digo, sí, en Redalyc también, algunas por ahí que pueden estar en algún cuartil, pero la mayoría todavía no llega a eso, ¿no? Pero la idea de las revistas es llegar a estar, ¿no? En la base de Scopus o Web of Science en el tiempo, ¿no? Ese es el camino que debe seguir pues una revista, ¿no? ¿Recuerdas alguna revista odontológica en qué cuartil está? Claro, Ajodo, si no me equivoco, debe estar en Q2 o Q1, Ajodo. Sí, sí, no recuerdo en este momento, pero en Q2 o Q1, ¿no? Sí, que casi lo que reviso es neurociencias, ¿no? De revista de neurociencias sí te puedo decir, pero así de juego que me acuerdo sí debe estar por el impacto que tiene en Q2 o Q1. Ahora, esto es bastante variable, lo de los cuartiles, como te explicaba. Cada campo temático tiene un montón de revistas. Por ejemplo, hay unas revistas que tienen un factor de impacto en los cuales se basan estos cuartiles de 5, digamos, ¿no? Factor de impacto de 5 y es una revista de neurociencias. Tiene un factor de impacto de 5, o sea, tiene un valor de 5 importante, pero sin embargo está en cuartil 3, porque en ese campo de neurociencias hay muchas revistas que la superan, tienen un factor de impacto de 8, 10, 15 o más, ¿no? Pero sin embargo hay otro campo temático donde una revista tiene un factor de impacto de 2, menos de la otra que tuvo 5. Sin embargo, esa revista que tiene factor de impacto de 2 está en Q1, porque en ese campo temático se publica poco y quizás es poco a la gente que lee, pero sin embargo esta revista que tiene un factor de impacto, o sea, lo ve menos gente que la otra que tiene un factor de 5, sin embargo está en Q1 y otra está en Q3. O sea, varía bastante, de acuerdo al campo temático, de acuerdo a por ejemplo, hay ciencias específicas, no sé, antropología forense, ¿no? Quizás astronomía o algo así más rebuscado, son ciencias importantes, pero que tiene pocos especialistas en ese campo, ¿no? Comparado con odontología, por ejemplo, comparado con neurociencias, comparado con neurología, ¿no? Con cardiovascular, que hay muchos más especialistas, entonces es diferente los índices para cada especialidad, ¿no? Y puede haber eso, ¿no? Entonces, esto es algo general, ¿no? Hemos hablado y es interesante. Entonces uno ve qué revista, en qué cuartil quiere publicar. Entonces uno empieza a ver, ¿no? Q4, Q3, Q2 o Q1. Ahora, ¿qué ventaja te da publicar pues en la revista de más impacto? Que tienes más visibilidad, ¿no? Y te considera más la comunidad científica, te da más prestigio, te da más currículum, recibes más mails de gente que investiga. Por ejemplo, yo he tenido la suerte de publicar en una revista que está en Q2, en PubMed, y por esa publicación pues recibo continuamente invitaciones, ¿no? Para ir a dar, o por lo menos para enviar artículos o resúmenes en conferencias, en congresos del exterior. Claro, eso no te implica que te van a pagar nada, pero te invitan, ¿no? Claro, si uno tuviese la economía, pues presentaría su resumen, si lo aceptan, pues viajo por acá, viajo por allá. Pero no hay la economía para eso. Te da la posibilidad de tener otros contactos. Claro, claro. Y eso ha sido, por ejemplo, en base a esa publicación que he hecho en Q2, ¿no? En una revista que está en Q2 porque está en... ¿De qué trata tu investigación? Sí, es de masticación y funciones cognitivas. Si no, lo vamos a poner como ejemplo después. Está en PubMed, ¿ya? Y bueno, y hay algunas en Q4 que también han dado alguna visibilidad, ¿no? Entonces, esto de aquí tiene que ver con la visibilidad de la publicación. Mientras más se acerca a Q1, más impacto tiene, ¿no? Y más interacción con la comunidad científica va a tener. Si uno publica solamente en revistas, ¿no? Revistas de la periferia, pues no va a tener, ¿no? Esa interrelación, no va a integrarse a la comunidad científica y no va a conocer gente, ¿no? Que por correo electrónico conocido personas de otros países, investigadores, y hemos hecho intercambio de material, ¿no? Y uno va creciendo y haciéndose, bueno, conocer otros campos. Vamos a ver lo que es el proceso de evaluación. O sea, el proceso de evaluación en general, ¿no? Más o menos sigue este patrón, lo ha adaptado de una conferencia que dio el doctor Atilio Bustos en Concitec el año 2014, que la repitió también el 2015. Entonces, uno manda un manuscrito, ¿no? Y la recibe el editor de la revista, ¿no? Recibe el editor, es la primera persona que recibe, o puede ser el editor o alguien que el editor delegue esa función, ¿no? Alguien de su confianza y que también tenga las competencias para hacerlo.
Generalmente el editor de una revista es una persona muy ocupada, ¿no? Para ser editor, pues es editor, pero aparte probablemente catedrático, investiga, o tiene también su familia, quizás hace clínica, entonces tiene poco tiempo, ¿no? Y tiene a veces que delegar esta función, o a veces lo hace el mismo editor. Él hace una revisión preliminar, ¿no? Una revisión preliminar, ve si la revista está de acuerdo a lo que la piden, ¿no? El número de páginas, digamos, ¿no? Si el editor ve que el artículo que le envió tiene 20 páginas y él pide 12, no lo va a aceptar, no lo va a rechazar inmediatamente, o lo va a revolver para que lo mejore. Si ve que tiene más palabras el resumen, ¿no? Pide resumen 250 y tiene 400, tampoco. Entonces esa revisión preliminar la hace el editor. Pero aparte de la revisión formal, también hace una revisión de la temática. Puede ser que la revista pues es de neurociencias, ¿no? Y yo mando un artículo de, bueno, haciendo algo bien grosero en el ejemplo de odontología. Entonces el editor lo ve, lo revisa y no lo va a aceptar, pero también lo rechaza, ¿no? O puede ser de neurociencia, neurología clínica, ¿no? Y mandas de neurociencias de estudios en animales. Algo de relación tiene, pero tampoco es, ¿no? el score de la revista. La revista quiere neurología clínica, o sea, en humanos, entonces también te lo va a rechazar. Entonces el editor revisa eso, ¿no? La parte formal y también que el artículo se ajuste a lo que la revista publica. Entonces él revisa, ve, dice, no, una revista de ortodoncia, me mandan de ortopedia, no, pues es ortopedia, no es ortodoncia, no, no va. Entonces eso es lo que hace el editor o el comité editorial. Entonces lo puede rechazar sin evaluación. Todavía ahí no empieza la evaluación, solamente la primera revisión preliminar, ya sea de forma o ya sea ¿no? del tema en relación a lo que la revista publica. Lo rechaza sin evaluación. A mí me ha tocado ese caso también, ¿no? Que me han rechazado un artículo porque no se ajustaba a lo que la revista publicaba. Eso me dijeron en la respuesta, ¿no? Un artículo muy interesante, muy bonito, pero no se ajusta a lo que estamos buscando como prioridad publicar aquí, ¿no? Entonces, me dijeron eso, bueno, lo mandé a otra revista y se aceptó en otra revista. Entonces ahí tuve un error de elegir la revista, ¿no? Me pareció bastante cercana la temática, pero no fue. Ahora, este rechazo, como en el caso mío, por ejemplo, no tuvo que ver con que la investigación estuviese mal hecha, sino que no era acorde con lo que la revista publicado, porque yo lo mandé a una revista que tenía un impacto mejor que la inicial y fue aceptado. O sea, tenemos una revista mejor que tenía un factor de impacto mayor al de la revista inicial que me lo rechazó. Entonces eso me hizo ver que sí, realmente era porque la revista no publicaba ese artículo, ese tipo de investigación. No tienes que ponerte mal para nada. Sí, Yo se lo perdí. sí, pues. Y es raro, ¿no? Porque generalmente cuando uno manda una revista y no te aceptan, tú ya comienzas a bajar. Ya una revista de menor nivel y si te la rechazan una menor, ¿no? En mi caso mío, lo mandé una, pues, lo hice unos ajustes, ¿no? Algunos ajustes y lo mandé a una revista mejor y salió, ¿no? Se publicó en una revista mejor y fue algo, bueno, como lo estamos compartiendo ahorita, medio especial, ¿no? Que ocurriera de esa forma. Entonces ya puede surgir eso, rechazo sin evaluación, pero si ya es aceptado por el editor, ¿no? Ya hizo la revisión, hizo, ¿no? la revisión formal y temática, lo pasa a la evaluación, ¿no? Y lo aceptan para evaluación. Bueno, aquí también está una revisión formal, ¿no? Corregir, actualizar las referencias. Algunas revistas, por ejemplo, te piden que de las referencias el 75% sean de los últimos 5 años. Es uno de los criterios que usan. Entonces ve, ¿no? De que no, el 75% no, sino el 60% de los 5 años últimos te lo, ¿no? regresa para que actualices la referencia. Algunas revistas son bastante exigentes, algunas te exigen inclusive los últimos 3 años. ¿No? Que el 70% de tu referencia sea de los últimos 3 años. Algunas son así. Otras sí te dejan de manera libre, te dicen 50% o algunas no te dicen nada. Entonces aquí actualiza referencias, corrige referencias, cuestiones formales, ¿no? Y ya te lo pueden regresar, lo revisan, en fin. Si ya te lo aceptan, pasa a evaluación. La evaluación ya el editor no la hace, ¿no? El editor lo envía a especialistas en el campo. Por ejemplo, ¿no? Si tú mandas un caso clínico, se me ocurre de distalización de primeras molares en niños de 12 a 15 años, ¿no? Digamos así, ¿no? Una terapia que estás haciendo. Entonces el editor busca, ¿no? No entre sus conocidos, busca en el ciberespacio, en diversas revistas, ¿no? Investigadores que hayan publicado sobre eso, ¿no? Gente que sepa sobre ese tema y les pregunta por correo, ¿no? Que es lo que usualmente se hace, si puede evaluar, ¿no? este artículo. Y el evaluador acepta o no, no. Acepta sí, le envía el artículo y el evaluador lo evalúa de acuerdo a los criterios que el editor le dice, ¿no? Le manda una tabla de criterios que debe evaluar y el evaluador lo evalúa. Entonces, eso es lo que se conoce como la evaluación por pares, ¿no? Par es una persona que tiene competencias similares al quien está enviando el artículo, al investigador que envió el artículo. Es un par, ¿no?
Si yo estoy viendo un artículo sobre ortodoncia, me va a investigar un ortodoncista, me va a evaluar un ortodoncista, ¿no? Si inclusive es ortodoncia en niño, me va a evaluar un ortodoncista en niño, ¿no? Si es un ortopediatra, si es un cirujano maxilofacial y yo presento un caso clínico de cirugía maxilofacial, me va a evaluar un cirujano maxilofacial. Obviamente que haya publicado quizás libros, ¿no? Artículos, que haya dado conferencias, ¿no? Que sea, en lo posible el editor busca lo mejor que se pueda encontrar, ¿no? Dentro de todos. Y este proceso es a veces largo porque este trabajo de evaluación por pares se estila que sea en general ad honorem. O sea, no se cobra por este proceso, ¿no? Entonces yo le tengo que preguntar a un investigador si tiene tiempo, ¿no? Para que evalúe este artículo. Y eso demora, a veces te lo rechaza, ¿no? El editor te busca y dice el evaluador que no puede y puede pasar semanas mientras encuentra a la persona idónea, ¿no? Un mes, quizás mes y medio, en fin, hasta que ya encuentra usualmente dos evaluadores, son los que van a evaluar un artículo. A veces uno, ¿no? Raramente tres, en general dos. Entonces dos personas evalúan, dos pares evalúan el artículo y puede ocurrir varios desenlaces. Puede ocurrir que el artículo sea aceptado, tal cual, sin ninguna modificación. Es raro, no es lo usual. A mí me ha tocado, por suerte, que me acepten artículos sin modificación, pero me dijeron que habían que hacer algunos ajustes, más que todo gramaticales, ¿no? Algunos puntos y comas que ya no necesitaban enviarme los que yo le iban a hacer. Entonces, no fue aceptado casi tal cual, ¿no? No me lo llegaron a enviar para estas modificaciones, ¿no? Entonces te lo acepta. Lo usual es que te lo acepten con modificaciones, o sea, que haya que hacer modificaciones. Acá dice modificaciones mayores, ¿no? Como, bueno, aceptado con revisiones mayores. Puede ser aceptado también con revisiones menores, ¿no? Con revisiones menores son detalles, ¿no? Quizás un párrafo que quiere una actualización de la bibliografía, quizás por ahí alguna línea que no se entiende y quiere una mejor redacción, ¿no? Modificaciones que son posibles de hacer de forma rápida y que no van a involucrar mayor esfuerzo del investigador. Pero cuando son observaciones mayores, ¿no? Observaciones mayores ya implica a veces hacer modificaciones grandes de la estructura del artículo. Quizás quieren que un párrafo sea borrado, que un gráfico sea agregado. Entonces, revisiones mayores ya implica un esfuerzo mayor, ¿no? Como su nombre lo dice, del investigador. Aquí hay una decisión del investigador, ¿no? El investigador, si quiere dedicar esfuerzo a seguir tentando el publicar en esa revista o el decir que ya quiere sacar su artículo de esta revista porque va a mandarlo a otra. Ahora, esto de la revisión mayor o menor observación no implica de que el artículo sea aceptado, está evaluado. Puede que sean observaciones mayores. Uno hace las modificaciones, lo envía y al final lo rechazan. Y bueno, dedicó tiempo. Ahí es donde tiene uno que evaluar. Si son modificaciones menores, es prácticamente casi seguro que va a ser aceptado. Porque va a ser una pequeña modificaciones que uno lo ve en la evaluación y que solamente es cuestión de tiempo a que lo acepten el artículo. Pero revisiones mayores ya implica no necesariamente que sea aceptado. Implica también esfuerzo, tiempo nuevamente de revisar y a veces uno quisiera que su investigación sea publicada, ¿no? Lo más antes posible. Entonces ahí la decisión del investigador es que pueda pedir que ya dejen, ¿no? El artículo y ya no sigue el proceso de evaluación y se disculpa y envía a otra revista. O puede ocurrir el rechazo. El rechazo. O sea, que los dos evaluadores digan que el artículo no va. A mí me ha pasado también a este nivel de llegar aquí, me han rechazado un artículo. Y uno aprende bastante. O sea, el rechazo no es malo, porque uno obtiene las observaciones que los pares te han hecho. Y uno ya sabe que tiene que mejorar para un siguiente artículo, o para ese mismo artículo que mejorarlo para enviarlo a otra revista. O sea, el que sea rechazado es algo positivo dentro de, entre comillas, ¿no? Porque uno aprende, ¿no? Aprende para mejorar. Me ha tocado de los rechazos que he tenido aprender, ¿no? Qué cosas, y ha ido puliendo y mejorando, y uno va adquiriendo más destreza y más experiencia. Pero entonces algo que se puede hacer es el rechazo, ¿no? Uno lo rechaza y ahí puede decidir dos cosas, ¿no? O ya tiro mi caso clínico, pues, ¿no? Y ya lo olvido, ¿no? En el mar del olvido lo dejo mi caso clínico, ya no me dedico a mejorarlo ni a ocuparme de enviarlo, o lo mejoro y lo envío a otra revista, ya quizás, ¿no? De menor nivel, de menor impacto, pero al final es una revista, ¿no? Científica. Entonces aquí uno ya decide también eso. Entonces la evaluación tiene tiene varias opciones que se pueden dar. Aquí continuamos con esta parte de evaluación, ¿no? Acá estaban las opciones de aceptación, de aceptado con revisiones o rechazo. Y luego pues el artículo se reenvía, ¿no? Se corrige, el autor corrige el artículo de acuerdo a las observaciones que se le hicieron, ¿no? Mayores, menores, se reevalúa, ¿no? Los pares reevalúan el artículo y al final inclusive como ven aquí puede ser rechazado, ¿no? A pesar de haber hecho todo el esfuerzo de modificaciones que pidieron, sobre todo las modificaciones mayores son las que tienen este riesgo de que al final el artículo sea, a pesar de haber hecho tantas modificaciones, sea rechazado.
puede hacerlo, ¿no? Rechazado. O al final, que lo que uno espera sea aceptado. Si es aceptado ya pasa por todo un proceso. Ahora, esto de la evaluación, usualmente, me falta agregar un punto, son dos evaluadores, pero puede darse el caso de que uno acepte y el otro lo rechace. Entonces, ¿qué haría el editor, no? Uno me dice que lo acepta, el otro me dice que lo rechaza. Eso ya es decisión del editor. O sea, al final el editor de la revista o el comité editorial es el que decide. Puede ser que los dos evaluadores me digan que el artículo va, pero si el editor al final, bueno, es rarísimo que haga, pero si al final no quiere, no va, lo rechaza. Puede ser que uno lo acepte, un revisor, y el otro también, el otro no. Si el editor considera hacerle más caso al revisor que rechazó, lo rechaza. O si considera hacerle más caso al revisor que lo aceptó, lo acepta. O a veces consigue un tercer revisor, ¿no? Un revisor dirimente se llama ese, ¿no? Un tercer revisor. Y él pues puede aceptarlo, ya lo acepto, o puede rechazarlo. ¿No? Hay varias formas, pero al final quien decide la aceptación del artículo es el editor. O sea, los revisores ayudan al editor, ¿no? A tomar la decisión, porque son expertos, pero el revisor, el editor, el comité editorial es el que acepta el artículo. Luego ya pasa la revisión formal, ¿no? Algunos detalles gramaticales, unos puntos y comas, por ahí alguna mayúscula que se olvidó, pasa a una dirección electrónica, pasa a la prueba piloto, a la versión beta, si digámoslo así, la versión beta del artículo, la prueba de galera se llama eso, la versión beta, y al final le piden la aprobación de esta versión beta a los autores. O sea, a mí me ha tocado ya cuando me aceptan el artículo, me lo envían, ¿no? Una semana o semanas antes de que ya salga publicado, me dicen, ¿no? Que me lo envían para mi conocimiento y para ver si hay algún ajuste que quisiera que haga, ¿no? Ahora, en esta ya versión beta, la versión prefinal del artículo, ya las modificaciones también que uno puede hacer son mínimas. Por ahí quizá una actualización de una bibliografía. Si se dan cuenta es un proceso largo y a veces pasa 6 meses, 8 meses o un año para que recién lleguemos acá. Entonces alguna bibliografía puede haber sido ya desactualizada y hay una bibliografía nueva. Entonces ahí en la versión beta le puede decir, mira, ¿no? El artículo 21, el artículo 28, el artículo 30, ya no quisiera que lo cambien por estos 3 nuevos artículos que han salido en este año. Entonces esas pequeñas modificaciones, sobre todo actualización de bibliografía, se pueden dar aquí, ¿no? Ya modificar cosas ya no, quizás un punto y coma, agregar alguna cosa pequeña, algo que queremos, pero ya más que todo es a nivel bibliográfico, alguna bibliografía que es la que se puede actualizar. Entonces luego ya pasa su versión PDF y la publicación online, ¿no? En las revistas, ya las revistas de impacto, las revistas más importantes, no tienen ya publicación física, no imprimen la revista, tienen publicación online, ¿no? En internet. Y ese es el estilo también de ya las revistas peruanas, ¿no? Ya la mayoría no tiene versión, o si tiene es un número reducido de ejemplares, ¿no? 50 ejemplares, 100 ejemplares, porque tienen su página web y tienen su versión online. Entonces, eso es lo que se estila ya, ¿no? Que algunas revistas son ya eminentemente online, no tienen versión impresa, otras tienen un híbrido, pero ya con una limitada cantidad de ejemplares. Y bueno, aparece publicado y se terminó todo el proceso, ¿no? Y se apareció publicado en la revista y luego ya viene a ser citado el artículo y uno lo observa ahí en los buscadores. Entonces, bueno, aquí terminamos esta parte de lo que quería compartirles y quería, para terminar, ver cómo es un proceso de revisión por pares, ¿no? O sea, tengo aquí un proceso que yo mismo, bueno, que yo he pasado, ¿no? Es una experiencia propia de cómo es el proceso de revisión, ¿no? Quería mostrárselos. Vamos a salir de este archivo y entramos aquí. Entonces, este de aquí es un artículo que salió publicado el año pasado, no, el anteaño pasado. Ejemplo de revisión por pares, ¿no? Este es el artículo que lo envió una revista. eh, Vamos a ver. Ahí está. ¿No? Es un artículo en inglés. Me ayudó una traductora nativa, ¿no? Esto no puede traducir uno al nivel que lo hace uno, una persona nativa, norteamericana ella, una amiga que conocí. Me ayudó en la traducción del original que estaba en español. Entonces una mini revisión, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que las revistas, ¿no? Esto varía, pero en general las revistas le ponen una numeración a cada línea de tu artículo para que la revisión sea fácil, ¿no? Si te dice un revisor en la línea 50, ¿no? Hay una incongruencia, entonces tú vas a la línea 50, ¿no? La línea 80, entonces eso ayuda a ¿no? El numerar las líneas. Te lo dan así. Te lo dan así. O sea, yo no lo mando así, yo lo mando sin eso. Y ellos me lo envían de esta forma con las observaciones que doy. Porque en las observaciones te dicen la línea tal, entonces ya tú vas, ¿no? La referencia tal, ¿no? O entre la línea, ¿no? 63 y la 66, ¿no? No se entiende la idea, ¿no? Hay que mejorar, entonces eso cómo te lo dan.
Claro, eso no, así no te lo dan todas las revistas, algunas, pero las que están, ¿no? Indexadas y más importantes sí te dan de esta forma, ¿no? Me tocaban algunas no darme y otras así. Entonces ya te mandan, ¿no? Está bajo revisión el artículo, la revisión, y te manda pues todo, ¿no? Hasta la bibliografía te la mandan todo numerado, todo el artículo. Entonces así es como te mandan. Y por ejemplo aquí me envía un revisor, ¿no? Esta revista, bueno, hubieron dos revisores y el editor del artículo. Entonces aquí tenemos lo que uno de los revisores me envió. Entonces este es revisor 1, ¿no? Aquí el título del artículo, bueno, el código de la revista, ¿no? Aquí, ¿no? Ok. Está bien, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? El journal que se envió, número de manuscrito que te da el... Siempre cuando envía uno un artículo le dan un número de manuscrito, ¿no? Tu manuscrito tiene tal código, ¿no? En este caso era, ¿no? Ese que ven ahí. El título del artículo, el tipo de artículo, aquí es donde va si es una revisión, este fue una mini revisión, si es una, ¿no? Si es un caso clínico, si es un metaanálisis, ¿no? Una revisión narrativa, perdón, una revisión sistemática, ¿no? Una carta al editor, o sea, acá aparece el tipo de artículo. Uno cuando envía un artículo, ahí le pide en el envío, ¿no? ¿Qué tipo de artículo estás enviando, ¿no? Y tienes que poner, ¿no? Es todo un proceso, pero ahí aparece, ¿no? Y aquí está el tipo de artículo. Entonces aquí vemos, este es el revisor. Entonces aquí inclusive a veces te dan los detalles de la persona que te está revisando. Fue una persona hindú, ¿no? De una universidad de la India, ¿no? Colegio de Ciencias Dentales y de Investigación. Fue la persona que me revisó. Ahora esta persona, esta investigadora, pues, ¿no? Es una investigadora que el editor vio que tenía, pues, la experiencia, ¿no? Los conocimientos, que se investiga el mismo campo, tiene que ser un par, ese es el concepto de par, una persona que tiene las mismas competencias que aquel que está enviando. Entonces aquí manda, ¿no? Los comentarios de las revisiones menores, las revisiones más importantes, ¿no? Que necesitamos corregir toda la gramática. Como le dije, este artículo lo escribí en colaboración con una traductora. Entonces había que corregir varias cosas ¿no? De la gramática, había los errores, que se tenía que hacer más conciso el artículo, que podíamos reformular, ¿no? El artículo con más subtítulos, ¿no? Eso es lo que dice aquí, ¿no? Dividirlo en más subtítulos, más subtemas, esas fueron observaciones. Y bueno, hay alguna cosa aquí que me pidió que haga una mayor, ¿no? Elabore más el rol de la masticación y el deterioro espacial, ¿no? Con la edad, que lo enlace un poco más. ¿No? Fueron observaciones de este revisor. Y aquí está el otro revisor, fueron dos revisores. El otro revisor también hizo algunas observaciones. Vamos a ver en un momento eso. Entonces uno ahí aprende, ¿no? O sea, te mandan cosas, entonces ya no más conciso, ya para otra vez tú ya lo haces directamente más conciso. Igual los mismos códigos, lo que varía aquí es, aquí, esta revisora, por ejemplo, fue una italiana, ¿no? De la Escuela de Ciencias Biomédicas, ¿no? Y Salud de la Universidad, ¿no? De Milán, Italia. Entonces ella me manda, ¿no? Acá, ¿no? En la línea 152, ¿no? Por favor, de referencias, ¿no? Sobre esta línea, ¿no? Eh, mm, Poner la lista, ¿no? De alteraciones cognitivas que se enlazan con lo que es la función masticatoria, ¿no? Eso es lo que dice ahí. Después no está clara esta sentencia, ¿no? Reformule la clase, la refrase, ¿no? O sea, reformule la frase en esta línea 150 y 59. Y bueno, este es un halago, ¿no? El artículo provee una revisión concisa de un tópico de interés actual, ¿no? Es un halago, ¿no? Una opinión general, ¿no? Le pareció a la revisora que el artículo es interesante, ¿no? Y es bien conciso, una revisión de algo interesante. Entonces, fueron observaciones. Ahora, ¿cómo se le responde? ¿No? Aquí justo hay una línea, en este caso, en este paper, no siempre va a ser así de esta forma, pero en este artículo que envié a esta revista, aquí daban, ¿no? Las partes para uno responder a cada una de las observaciones. Y justamente en el siguiente archivo, ahí está, ¿no? La retroalimentación, la respuesta, ¿no? Del autor, ¿no? De quien habla. Entonces aquí respondemos al revisor 1, igual, aquí está, vamos a ampliarlo aquí. Y aquí está, ¿no? Acá le respondo, ¿no? Se hizo una revisión gramatical, ¿no? De todo, nuevamente. Sobre este punto, el punto 2, ¿no? La respuesta 2. El otro revisor me dice, ¿no? Que no debo reducir, ¿no? Que es conciso la revisión de un tópico actual, ¿no? Yo le respondo con el halago del otro revisor, ¿no? A lo que él me dice que haga más conciso el artículo, porque el otro revisor me dice que es, ¿no? Un artículo conciso. Entonces, aquí no hago caso. claro, aquí no caso. Claro, bueno, me agarré el otro revisor, ¿no? Entonces le respondí con eso. Y también le dije, ¿no? Considero que haciendo más pequeño
el artículo perdemos, ¿no? Cosas importantes, ¿no? Contenido del artículo, ¿no? Perdemos cosas esenciales. Y la tercera línea sí, ¿no? Se reformuló mejor, se hizo más subtítulos. Y aquí agregué, ¿no? Respuesta a esta observación, ¿no? Agregué un poco más, ¿no? De acuerdo a la observación 2. Y también la otra respuesta al otro revisor, ¿no? Sobre, él sí fue más específico, esta segunda revisora, segundo revisor, con respecto a la línea que había que mejorar, ¿no? Entonces aquí yo le respondo, ¿no? Se agregó referencias a la línea 152, que es la que pedía referencias a esa línea. Además, ¿no? Se hizo algo adicional sobre lo que son las funciones, ¿no? Del cerebro y de que dependen de la masticación. Se mejoró este párrafo, estas frases de este párrafo. Y bueno, acá le agradecí por su comentario, ¿no? de la observación general. Entonces, pasamos a la revisión de pares y luego viene en sí ya la opinión final del editor, ¿no? Este fue ya, después de hacer esa revisión, me respondió el editor de la revista, ¿no? El editor me responde, ¿no? De que los autores, ¿no? Autores, ¿no? Han respondido a la mayoría de preguntas de los revisores, ¿no? Con lo cual ha mejorado, ¿no? La calidad del manuscrito. Sin embargo, basado en los comentarios de los revisores, ¿no? El manuscrito aún necesita más revisiones, específicamente mejorar la gramática, ¿no? Los errores gramaticales. El lenguaje puede ser mejorado sustancialmente, ¿no? O sea, puede mejorarse, es lo que me dice el editor. Ya yo le respondí, mejoramos con la traductora algunas cosas. Acá... ¿Ahí la traductora estuvo desde el principio o recién ahí? No, la traductora desde el comienzo del artículo. O sea, yo le mandé el artículo en español y ella me hizo la traducción. Luego ya yo la contacté para las revisiones en inglés. Pero aún así faltaban... Sí, faltaban revisiones, sí. Acá, por ejemplo, la revisora me ayuda, ¿no? La editora me ayuda a qué cosas quitar, ¿no? Del artículo y me ayuda a qué cosas poner. Con la traductora vimos eso, ¿no? Vimos eso. Me parece que esta revista publicaba en inglés británico y mi traductora era americana. Entonces ahí hubo algunas frases que en el inglés británico no son válidas y en el inglés americano no. ¿No? Y por eso me parece que hubo. Y al final, ya la revisora, la editora, ¿no? Decisión editorial no aceptado, ¿no? Aceptan el artículo. Entonces la calidad del manuscrito fue mejorado bastante, ¿no? Y ya no hay más comentarios, o sea, ya se terminó, ya lo aceptaron, ¿no? Entonces ya una vez que te lo aceptan, bueno, está la editora, ella es una, ¿no? Investigadora del Departamento de Neurociencias de un instituto de Florida, Estados Unidos. Aquí está el nombre de ella, es una oriunda de China o de descendencia china. Y aceptan el artículo, ¿no? Que es lo que uno esperaría que ocurra siempre que uno manda algo. Y el artículo ya pues aquí está, ¿no? Ya la versión final, ¿no? El artículo que se publicó, ¿no? Ahí están las referencias, como le dije, se pone la sección, ¿no? La afiliación, la universidad, bueno, la coautora también de la universidad, la contribución, aquí está, ¿no? La historia de la revisión. Y un dato importante es ver esto, ¿no? Si uno quiere saber si su artículo, en cuánto tiempo puede ser publicado, es ver, porque todas las revistas, todos los artículos de las revistas figura cuándo lo recibieron, cuándo fue aceptado y cuándo fue publicado. Por ejemplo, esta revista publica rapidísimo, ¿no? Lo aceptaron el 17 de febrero de diciembre de 2014, ¿no? Lo aceptaron el 16 de enero, o sea, un mes después casi. Y lo publicaron el 28, o sea, un mes y medio, no menos de mes y medio en todo el proceso. Fue bastante rápido. Hay otras revistas que uno ve que la aceptación es ¿no? en un mes y la publicación es 8 meses después. Entonces uno va a saber que si manda ahí y veo varios artículos y todos coinciden en ese tiempo, voy a demorar en que me publiquen desde que me lo hacen en 8 meses, ¿no? Es una buena forma de ver, ¿no? Qué tanta fluidez tiene esta revista y qué tan rápido va a demorar en publicar es viendo esto, ¿no? Y todas las revistas tienen esto, ¿no? Todas las revistas que no están indexadas, pero que son revistas científicas, tienen ahí su fecha de aceptación de publicación, ¿no? Y ahí está el artículo completo ahí. Este es un artículo que está a acceso, ¿no? De acceso libre. Y ahora finalmente, justo conversamos con el doctor Pablo para ver, ¿no? Un artículo que hemos publicado y que está en PubMed. Este artículo, PubMed es la base de artículos más importante, ¿no? Que hay. Esta es la revista que está en Q2, ¿no? El artículo que está en una revista Q2. Vamos a ver si sale. El que nos has mostrado, ¿qué Q tenía? No, esa no está, no está en ese journal no está en Scopus, o sea, es de una periférica. Este es el artículo, ¿no? Que salió el año pasado, en enero, lo publicaron aquí, en una revista española, Neurología. Está en español el artículo, pero el resumen está en inglés, ¿no? Aquí está igual la afiliación.
Y aquí vamos a ver si sale el artículo. Creo que es un artículo de acceso libre. Bueno, algunos de PubMed, como estamos viendo, tienen acceso libre, ¿no? Es de Elsevier, también de acceso libre algunos artículos. Y este es el artículo, ¿no?, que está en la revista. Vamos a ver si tenemos acceso al PDF completo. Sí, acá está bajándose. Entonces, esta revista, este artículo es el que me ha dado a mí bastante visibilidad, ¿no? Y como le digo, como le comentaba, es el que me ha permitido que inviten, que me contacte con investigadores, que reciba correspondencia a instituciones, ¿no? Porque tiene visibilidad en la base más importante del mundo, que es PubMed, ¿no? Entonces, mientras más uno llega a tener, la revista está en un Q más elevado, más visibilidad va a tener, ¿no? Este es el Elsevier. Esta es la revista, justamente esta es la anécdota de ese artículo que te digo, ¿no? Este artículo yo lo envié a una revista que estaba en menor, que tenía menor factor de impacto, ¿no? Me lo rechazaron porque no se ajustaba al tema, ¿no? Entonces, lo mejor un poquito le envié a esta revista que tiene un mejor factor de impacto que la otra y lo aceptaron aquí, ¿no? El otro también estaba en PubMed, ¿no? Las dos eran de PubMed, pero esta tiene un mejor factor de impacto y lo aceptaron, ¿no? Una anécdota. O sea, para no desanimarse, si es que uno lo rechazan, puede mejorarlo e intentar, inclusive, ¿no?, mandar una revista de mejor factor de impacto a la que inicialmente uno envió. Que no es lo usual, ¿no? No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Entonces ahí está el artículo, ¿no? Ahí está la investigación. Esta es mi línea de investigación que estoy realizando. Justamente lo que me motivó a hacer el doctorado en neurociencias, ¿no? Lo que es masticación y su influencia sobre la memoria y el aprendizaje, ¿no? La investigación que estamos haciendo en ratones es un primer paso para luego ya hacer investigación en humanos. Hay que tener bastante sustento de que vale la pena, ¿no?, intervenir en personas si es que se encuentran, ¿no?, diferencias en especies como en este caso los mamíferos, ¿no?, los roedores. Porque si no se encuentra nada, pues de nada va a servir, ¿no?, intervenir en seres humanos y hacer perder tiempo a personas y intervenirlo de todas maneras. Por eso siempre la investigación que se empieza en algún campo se hace primero en animales y luego ya se pasa a humanos, ¿no?, para ya ver. Estás en una línea de investigación que tiene que ver cómo es que la forma de masticar tiene relación con la capacidad cognitiva. Claro, se ha encontrado de que la masticación, cuando es eficiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, una dieta granosa, ¿no?, favorece una masticación eficiente, los dientes completos, ¿no?, el mantenimiento de la salud, activa diversas áreas del cerebro que tienen que ver con funciones de memoria, de aprendizaje. Por ejemplo, se ha encontrado que el hipocampo, que es un área del cerebro que tiene que ver con memoria, con la capacidad de aprender también, se activa cuando uno está masticando o cuando uno mastica más, ¿no? Se ha hecho estudios con resonancia magnética en personas, en seres humanos, se ha hecho masticar chicle y se ha visto en la pantalla que ciertas áreas se llenan de mayor flujo sanguíneo, lo cual se relaciona con mayor actividad en esa zona. Si llega más sangre, llega más glucosa y es más activa esa zona del cerebro. Entonces se ha encontrado esa relación, ¿no? Y en base a toda esa bibliografía que he revisado, hemos empezado esta línea que hay investigadores que, bueno, acá en Perú tenemos limitaciones por cuestiones de presupuesto y equipos, ¿no? Porque estas mismas líneas se hacen en otros países. Hay un grupo en Brasil que he encontrado y en Japón, pero ellos ya investigan un poco más profundamente, ¿no? Yo investigo marcadores cronométricos, ¿no?, más macro. Ellos ya van a hacer, ¿no?, ya evaluar moléculas dentro del cerebro del ratón, ¿no?, y ven ya marcadores que se necesitan pues mucho más recursos tecnológicos y económicos para poder hacerlo. Pero ahí estamos, ¿no?, avanzando eso, ¿no? Y esa relación es interesante. Bajo eso, un desdentado podría tener menor capacidad de aprendizaje. Claro, claro, una persona que no tiene el estímulo masticatorio, ¿no? Claro, ahora eso no es tampoco pues que una persona desdentada ya va a perder la memoria, ¿no? O sea, eso ya es de extremo, ¿no? Podría mejorar que tenga sus dientes a que su capacidad de memoria sea mayor, ¿no?, que una persona que no. Ahora, eso es un factor, ¿no? La memoria y el aprendizaje se basa en muchas cosas, ¿no? En la alimentación adecuada, la oxigenación adecuada, ¿no? Unos amigos que tenemos no estudian eso, ¿no? La apnea de sueño, cómo influye, ¿no?, en la hiperactividad, en la capacidad de concentración, ¿no? Es otro factor, ¿no? La oxigenación. Son muchos factores que tienen que ver con, ¿no?, la memoria y el aprendizaje. Entre ellos, ¿no?, vemos que la masticación eficiente, adecuada en el tiempo, también, por lo que se ha encontrado, tiene que ver, ¿no?, con el mantenimiento de estas funciones importantísimas, ¿no?, para la vida del ser humano y de la sociedad en su conjunto. Excelente. Bien. Bueno, con eso, doctor, ya terminamos. Si tiene alguna, ¿no?, una pregunta para No, yo concluir. más bien quisiera compartir un poco las posibilidades de que tal vez alguien interesado en poder contactarte, a dónde podría escribir. Claro, claro, vamos a poner a ver la dirección de correo, vamos a entrar
bueno, a Google, lo vamos a escribir ahí, ¿no? Este es mi correo, que también está en las publicaciones, ¿no? En las publicaciones que poniendo mi nombre, ¿no? Ponen y ahí sale, toda publicación tiene el correo del investigador, ¿no? Del autor corresponsal, que se llama. Ese es mi correo, ¿no? Ese es el que figura en las investigaciones, ¿no? Es el que más uso, el que más diariamente estoy pues, contactando, ¿no? Cualquier consulta ¿no? Podemos responderle de acuerdo al tiempo. Para quien se anime a profundizar más en investigación y tal vez ya le dio el bichito de poder investigar más, tal vez pues tenga la posibilidad de entrar al programa de maestría en el que también estás haciendo docencia. Claro, para quien, bueno, quiera hacer, ya tomar en serio, ¿no? Lo que es la Ujú. investigación, sí, ¿no? Él sí necesita ya hacer un programa de capacitación, ¿no? Una maestría y bueno, después, si le interesa mucho más, un doctorado, ¿no? Es necesario. Bueno, en Perú hay varias universidades que dictan, ¿no? Maestrías. La cuestión es elegir, bueno, las que tienen más prestigio siempre, ¿no? Las que por referencias, ¿no? Sus egresados no están produciendo más, ¿no? Investigación, más publicaciones, que también es un parámetro para ver qué programa de maestría me conviene, donde el staff pues de docentes que lo forman pues publica, ¿no? Uno no puede enseñar investigación si no publica, ¿no? O sea, es incongruente, no puede enseñar metodología en la investigación en sí y no publicar, ¿no? Yo justo fui a una conferencia hace un tiempo donde un expositor dijo eso mismo, que no es concebible, y él exigía a su equipo docente, porque él era profesor de investigación en una facultad de medicina acá en Perú, que por lo menos un docente de investigación publique un artículo en revista indexada al año, ¿no? Por lo menos, para que se mantenga como docente del equipo de investigación. Si no, fuera. Si no fuera, claro. Él dijo eso, ¿no? Yo les exijo por lo menos un artículo, en grupo, solo, como quieran, pero que esté indexado al año 1, por lo menos. Porque no, él no era concebible de que alguien que esté en investigación pues no publique investigación, no es congruente, ¿no? Por lo menos a nivel de maestría, de doctorado, ¿no? Y bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Y lo que queremos pues es con esto, ¿no? Con la invitación del doctor Pablo, que se agradece, es motivar, ¿no? A que la gente pueda revisar y producir, ¿no? Porque mientras más producimos y mejor cada vez, el país va a mejorar, ¿no? Porque los países más desarrollados son los que producen más investigación. En todos los campos, en el caso de nosotros, odontología, ortodoncia, pero también tecnológica, ¿no? Eh, esta computadora se basó inicialmente en investigaciones, ¿no? De los chips que lo conforman, ¿no? En pruebas, pilotos, en prototipos, hasta que salió la computadora, que salió el automóvil, y todo eso es investigación, ¿no? Solo que acá en Perú todavía, por esto mismo que ha pasado el CONCITEC de la pérdida, parece que la investigación la vemos como un gasto, ¿no? Más que como una inversión, ¿no? O sea, ahí viene el concepto, ¿no? Es gasto, inversión, es inversión, pero todavía no tenemos eso, ¿no? Les comento, doctor, que hace el día de ayer o antes de ayer en Chile, la presidenta de Chile ya dio el articulado para crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? O sea, ya a nivel de ministerio en Chile, ¿no? De Ciencia y Tecnología. Y aquí en Perú, pues, la institución, ¿no? El CONCITEC no tiene el apoyo para dar el suministro básico, que es los artículos para poder hacer investigación, ¿no? Y en Chile ya, pues, nos lleva mucho tiempo más, ¿no? Avanzado en esto, ¿no? Y ya creando su ministerio, ¿no? Que va a tener, pues, rango de ministerio, su presupuesto y todas sus políticas que no dependen de otro ministerio, ¿no? CONCITEC depende de otros ministerios. Depende del ministerio, bueno, depende, ¿no? No es un ministerio, entonces es diferente, ¿no? Bueno, esperamos que las cosas mejoren, ¿no? Es lo que se espera, que cambien para mejor y que, bueno, investiguemos en beneficio, ¿no? de nuestro país, ¿no? En el campo en el cual uno esté, ¿no? En la tribuna en la cual uno le toca estar, que hagamos investigación cada vez más y sobre todo mejor, ¿no? Excelente. Pues a los que estén interesados, pues pueden entrar a la página web también de la Universidad de San Marcos para ver el proceso de admisión de maestría. Sí, Me imagino que en esos días también están abriendo, ¿no? Para poder hacer eso, los que estén interesados. Y ahí van a poder también ya contar con la docencia de muy buenos docentes a nivel de investigación, entre ellos quien hemos tenido oportunidad hoy día de poder compartir esta noche. Muchas gracias, doctor Elías, por el día de hoy. Ha sido muy bonito poder ver cómo todo el proceso ha sido, has compartido lo que tú mismo has vivido como investigador, de tantos años que tienes. Te felicitamos también por todos los logros que has hecho a nivel de investigación. Estamos seguros que vamos a ver mucha más investigación tuya más adelante. Y con todos ustedes nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos muy pronto. Nos vemos. Chao. chao, Perfecto, man. bacán. Muy bien. Está muy Chévere. bonito, ¿eh? Sí, sí, está Me ha bacán. gustado. Bueno, dejo para que lo cierres, ¿no? Claro, acá tú tienes pues un suministro
Y eso te daría, Pablo, un plus. Bueno, ya tienes, ¿no?, un avance, pero te daría un plus más todavía.